Y tenemos también a Javier Ortega Smith de Vox. Don Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo no soy muy seguidor del fútbol, pero es verdad que cuando está jugando la selección nacional, de cualquier deporte, especialmente pues del deporte de masas, como es el fútbol, pues yo me alegro. Y me alegro porque, en primer lugar, me encanta ver a tantos españoles unidos por lo que sea. La verdad es que los españoles podemos estar unidos por cualquier situación y si nos une el deporte, bienvenido sea. Y además, ver a Su Majestad el Rey en el estadio, acompañando a la selección nacional, jugando por unos mismos colores, pues es muy bonito. Y encontrarte a la gente por la calle, en los bares, todos con banderas, me parece muy emocionante. A mí me ha dado pena, evidentemente, que nos hayan eliminado. Pero bueno, esto es así, no lo habremos hecho suficientemente bien y es una competición, por tanto, pues como se suele decir, que ganen los mejores. Ahora, como los españoles sabemos remontar siempre, pues lo que hay que estar es pensando ya en que esa selección tiene que trabajar duro para el próximo Mundial y ahora volver a casa enfrentarse, como muy bien nos decía el doctor Bóveda, enfrentarse a los graves problemas que tenemos, que no nos distraigan, nos decía nuestro compañero Francisco Trejo, es decir, que no nos distraigan con lo que sea, porque es verdad que el deporte es extraordinario, los mundiales son extraordinarios, pero tenemos cosas importantísimas que están sucediendo todos los días y que no podemos distraernos y que hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando en los tribunales, en la calle, en la política, en los micrófonos, porque nos roban España. Los ladrones no descansan y quienes odian a España y quienes les importa muy poco el sentimiento patriótico que significa una selección nacional, pues lo que están es esperando cualquier distracción para seguir haciendo daño. Bueno, ha mencionado lo de la ley de la eutanasia. Ahora mismo se está, bueno, por supuesto, el acercamiento de presos etarras y me temo que la puesta en libertad de algunos. Nos van a colar una importante partida. Escuchaba esta mañana que ya le está exigiendo el xenófobo de Quintorra, le está pasando la cuenta, ya le está diciendo el precio, porque aquí todos están sacando los acuerdos que firmaron para esa moción de censura. Y entonces ya está el PNV, ya está el PDK sacando la cuenta y diciéndole uno, pues mira, a mí, como quedamos, me vas a traer ya los presos. El otro dice esa partida de dinero para tapar los 50.000 agujeros que hemos provocado con el proceso. Y así uno detrás de otro. Podemos le viene a decir, oye, yo lo que habíamos quedado, lo de la televisión. Y el otro día en un debate en televisión me decía un representante del Partido Socialista, me decía que no, que de ninguna manera. Es decir, que ha habido un apoyo en una moción de censura, pero sin ningún tipo de pacto. Yo digo, pero de verdad este hombre de verdad, una de dos. O es que vive en otro planeta o piensa que nosotros estamos ciegos, sordos y hemos perdido el sentido, porque vamos, evidentemente que todos los que le han apoyado, todos han puesto una lista de reivindicaciones. Él lo justificaba diciendo el poco tiempo de la negociación. Da absolutamente igual, es decir, en 48 horas, en una reunión, puedes dejar muy claro, oye, vamos a ver, te voy a apoyar y esta es mi lista de reivindicaciones, ¿no? O de chantajes, porque aquí con esta gentuza hay que hablar de chantajes. Pues los hay en todos los términos, los hay en favor del separatismo. Por ejemplo, otro que desde el punto de vista que nos toca, de la acusación popular, a mí me preocupa enormemente tener que escuchar a la nueva fiscal general del Estado, y no es casualidad, que va a abrir una investigación para ver cuál fue la actuación de los policías y los guardias civiles. Claro, no me extraña, porque después de haber visto o haber escuchado al día siguiente de aquel fatídico 11 de octubre, escuchar al delegado Millo, el delegado del gobierno en Cataluña, pedir perdón por la actuación de la Policía y la Guardia Civil, que no hicieron otra cosa que cumplir lealmente con su deber, en cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía, que era hacer cumplir la suspensión del Tribunal Constitucional. Pues claro, de aquellos polos vienen estos lodos. Ha bastado que hubiera un cambio en la Fiscalía General para que diga, ahora vamos a... Y además, me gustaría resaltar esto, hace el anuncio la fiscal general justo al día siguiente de que se ha emitido un reportaje sobre lo ocurrido el 20 de septiembre, cuando rodearon unas masas, unas turbas de camisas pardas, rodearon la Consejería de Presidencia y de Economía para intentar evitar que se hicieran unas importantísimas diligencias de instrucción de las que hemos sacado muchísima información, y ellos lo sabían. Ellos sabían que dentro de esa consejería había muchísima información. Resulta que un montaje
propagandístico hecho por TV3 con el dinero de todos los españoles, que lo que viene a decir más o menos es que allí no pasó nada, que eran fuegos florales y quienes fueron unos auténticos violentos es la Policía Nacional y la Guardia Civil, sale a reforzar este argumento la Fiscal General del Estado, nombrada por este nuevo gobierno de Pedro Sánchez, a decir rápidamente: aquí vamos a abrir una investigación. ¿Qué mensaje está queriendo trasladar? ¿Que la Policía Nacional y la Guardia Civil son los responsables de la violencia en un golpe de Estado, cuando al revés son los informes de Policía Nacional, Guardia Civil y las muchas resoluciones de diferentes órganos judiciales los que han dejado claro que detrás de ese golpe de Estado había un entramado de fuerza, de violencia, para coaccionar al Estado, para coaccionar la calle y para coaccionar, no digo ya un acuerdo, que es lo que ellos dicen, que querían forzar un acuerdo, un referéndum pactado. No, para forzar directamente el miedo, para que no se reaccionase y directamente dar el golpe de Estado por la vía de hecho. Estos son los precios y muchos más que, por desgracia, iremos viendo. Yo creo que ahí está la clave del asunto, porque lo primero que estábamos hablando justo antes del programa, estábamos comentando que este desastre de gobierno sectario, ¿no? Con lo peor, que ha llegado con lo peor de lo peor, vamos, es decir, con los amigos de los etarras, con los de Bildu, con los golpistas del PDK y golpistas permanentes, porque estos están en su mismo proceso y lo vamos a ver en breve, el PNV, es decir, quienes quieren romper a España de una manera o de otra, y con los totalitarios de Podemos. Resulta que han llegado porque quien estaba en el gobierno, entre su cobardía y su incapacidad, tuvo la deslealtad ya en último extremo de no haber convocado elecciones. Si hubiera, ante el anuncio de una moción de censura, si Mariano Rajoy, del Partido Popular, que ahora ya todos se han olvidado, hasta en su propio partido ya han pasado cuenta, ya no existe, ahora lo importante es quién viene después. No, mire usted, lo importante ha sido un partido que habiendo tenido mayoría absoluta y durante 7 años, podía haber cambiado las cosas en muchas medidas, pero ya que fue incapaz de hacerlo y que fue incapaz de cumplir con sus promesas, al menos no tenía que habernos dejado en herencia este auténtico desastre, ¿no? ¿Y cómo lo podría haber evitado? Pues habiendo dicho: yo no puedo continuar, entre los casos de corrupción, las traiciones a mi electorado, a mis principios, a mis programas, me retiro, es decir, he fracasado totalmente, me marcho, pero eso sí, no os dejo esta herencia. Lo que hago es que dimito y con ello estoy provocando unas elecciones. Porque probablemente, ante el panorama que estaba preparándose, hubiera habido una reacción del pueblo español que habría buscado otra salida. Es decir, bueno, este Partido Popular ha fracasado y vamos a buscar otras. ¿Por qué no lo hizo? Pues lamentablemente porque en sus cálculos electorales sus asesores le habrían dicho: mire, es que haciéndolo así probablemente pues saquen mayor rédito pues Ciudadanos, va a entrar Vox en las instituciones y le va a dejar en evidencia a su incoherencia. ¿Qué le interesa a usted electoralmente? Pues nada, le interesa que venga un gobierno sectario, que aguante bastante tiempo y entonces vuelva usted con el rollo, usted o su partido, o los que vengan después, que tanto me da si es Soraya, como si es Pablo Casado, como si es Cospedal, como si es cualquier otro. Al final, vuelven los mismos del Partido Popular y vuelven a decirnos corriendo: oiga, somos necesarios, claro, somos útiles, mirar qué desastre. Y vuelven otra vez con la gran mentira del voto útil, con la gran mentira de entre lo malo, lo menos malo, etcétera, etcétera, cuando son ellos los que han provocado la situación. Por eso es terrorífica la responsabilidad que ha tenido Mariano Rajoy y el Partido Popular, terrorífica, porque cuando ahora nos echamos las manos a la cabeza lo que está pasando, parece que quieren hacernos olvidar quién lo ha favorecido. Y ahora pasamos a la segunda. Si era importante haber convocado elecciones antes, bueno, no lo ha hecho. Ahora es importante forzar las elecciones. Los españoles tenemos que ser conscientes de que hay que salir a la calle y que hay que decirle que este gobierno será legal, porque evidentemente ha llegado a través de una moción de censura perfectamente legal. Pero le falta la legitimidad. Está usted gobernando sin haber tenido el apoyo suficiente en las urnas. Por tanto, usted lo que debería hacer es convocar elecciones y dejar que el pueblo español decida. Pero ya digo, desgraciadamente, para el Partido Popular y desgraciadamente para los que están ahora en el gobierno, esa coalición de los peores, eso les lleva a una conclusión: que cuanto más tiempo aguante, mejor tanto para uno como para otro, pero peor para España y los españoles. Aunque nos duela, porque a mí me duele, no, claro, porque al final quien está pagando esto es España, los españoles, la libertad, nuestra unidad, etcétera, es terrorífico. Pero el Partido Popular, en cuanto a su estrategia electoral, hay que aplaudirle.
Cuando el Partido Popular llega al gobierno con mayoría absoluta, esto lo hemos contado en esta misma casa muchas veces, pero tal vez de vez en cuando hay que refrescarlo. Sí. El Partido Popular llega al gobierno con mayoría absoluta. Viene con un programa y con un respaldo electoral para haber hecho muchísimas reformas que había prometido. No hace absolutamente nada. Todo aquello que prometió que iba a cambiar, que eran las leyes ideológicas del partido de ZP, que es el motivo por el cual la inmensa mayoría de los españoles le votaron, para salir de aquella época negra del zapaterismo, no cambia una sola de esas leyes. Sus primeros decretos, el indulto a corruptos de Unión, la subida brutal de impuestos, no deroga la ley de memoria histórica, no deroga la ley del aborto, no hace ninguna de las profundas reformas que necesita España. Hecho esto, ¿con qué nos aparecen las segundas elecciones? Pues con una jugada maestra desde un punto de vista maquiavélico absolutamente y completamente hipócrita. Y es que fomenta una opción como es Podemos. ¿Cómo lo fomenta? Dándole todas las televisiones. ¿Por qué? Porque la jugada consiste en: mi mayor adversario es el Partido Socialista. Si yo soy capaz de que crezca una opción como Podemos, pues se produjo lo que vimos todos los españoles. El Partido Socialista pegó un importante retroceso, subió 5 millones el viejo Partido Comunista, que no había pasado nunca, había llegado de 900.000, 1 millón de votos, sí. Y la jugada perfecta. ¿Por qué? Porque por un lado debilitaba a su principal adversario, que es el Partido Socialista, y por el otro lado nos venía con el discurso del voto al miedo, de vóteme usted con la nariz tapada, porque aunque yo le he traicionado, engañado, no he hecho me he burlado de usted, querido votante, da igual, yo voy a hacer, ahora le digo que tenga cuidado porque mire quiénes vienen. Y le metió el miedo en el cuerpo a muchísimo votante del Partido Popular, que estaba completamente desengañado, completamente traicionado, y que no iba a votar al Partido Popular. Arriola convence a los del Partido Popular que esta es la jugada maestra, las dos caras: debilito al adversario del PSOE y consigo el voto del miedo. Bueno, pues ahora está jugando a la siguiente estrategia: les meto a lo peor de lo peor en la Moncloa, que durante unos meses los españoles se levanten cada día con un susto y con una preocupación nueva, viendo cómo se está desgarrando España y viendo cómo cada vez el sectarismo va acampando a sus anchas, y vuelvo a aparecer en las elecciones. Sí, con un cambio de cara, que a mí me da igual, repito, me da igual, porque lo que importa son las políticas. No sé si se llama Mariano o se llama Pablo o se llama Soraya, me da lo mismo. Aparezco como si fuera renovado y vengo a venderles la moto que ya somos el nuevo Partido Popular, limpio y dispuestos a recuperar lo que no hemos sido capaces de hacer con mayoría absoluta. Por tanto, desgraciadamente, la estrategia electoral es terrorífica. Soros es quien marca las políticas de los lobbies de la inmigración, del LGTBI, y ahí tenemos al presidente del gobierno de España recibiéndola, este personaje siniestro completamente, nada menos que en la Moncloa, como hemos visto hace muy poquito. Y estas cosas son para que los españoles las tengamos en cuenta. A Soraya, que era vicepresidenta del gobierno, con Mariano Rajoy, o sea, Partido Popular, de la mano de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en el Club Bilderberg, que es otro de los amos del mundo. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Es que no hay un solo presidente, no hay nadie en la Moncloa que esté dispuesto a defender la soberanía nacional de los españoles. Pues hay algunos que creemos que no. Las dos técnicas que utiliza el Partido Popular, diría que tres. La primera es esa es la más sutil de todas, es la de utilizar el personalismo. Es decir, el Partido Popular era el Partido Popular de Aznar, pero ya vino Rajoy. Ahora es el partido de Rajoy, ya se ha marchado Rajoy, borrón y cuenta nueva, empezamos de nuevo y entonces el que salga elegido ya está. No, hombre, no. Son ustedes un partido, son ustedes una organización y son ustedes, se supone, que un proyecto político. Por tanto, da igual quién lo encabece. Lo importante es que hay que juzgar al Partido Popular como tal. Pero, desgraciadamente, saben que eso cala en los españoles. Se quedan con la imagen. No, es que ahora hay otro. Y como hay otro, pues no miramos hacia atrás. Esa memoria corta a los españoles. Lo segundo ha sido, ya lo hemos comentado, lo del voto útil o voto de miedo. Es decir, el mensaje que se traslada es: no importa lo que yo voy a hacer, importa que como hay otros que pueden hacerlo peor que yo, solo tienes dos disyuntivas, negro o blanco. Pues no, mire usted, eso es mentira. Negro o blanco no. Hay otras opciones. Está Vox, está Ciudadanos, están otros partidos que puedan crecer. Pero no, ellos juegan a solo estamos nosotros y la única manera de elija usted. Claro,
Es que hasta el que os está hablando, si me ponen delante, solo tiene dos disyuntivas: que gobierne Bildu o que gobierne Mariano Rajoy o Soraya. Pues claro, negro prefiero el blanco. O me mete usted una paliza o me mata. Pues mire, déjelo en la paliza, ¿no? La paliza. Claro. Y luego viene la tercera, que la acabas de mencionar, y esa es la miserable. Es la de trasladar la idea de que existe la propiedad del voto. Y es que lo cuelan en las dice, el Partido Popular quiere recuperar sus votantes que se nos han ido. Hacemos, dicen, un llamamiento a los votantes. ¿Pero cómo los votantes del PP? ¿Pero qué era? ¿Un patrimonio que tenía usted y que se lo han robado? Tal? No, mire usted, los votantes en cada elección empiezan de cero. Son personas libres que le pueden haber votado a usted 10 veces y hoy no tienen ningún compromiso. No existe unos derechos adquiridos, ¿no?, que diríamos en el mundo jurídico. Un derecho adquirido porque, oiga, usted es un votante mío, o no, ahora me voy a votar a otra opción. Y esa es la gran mentira. Cuando ellos hablan de su ámbito electoral, de su cuerpo electoral, no, usted no tiene ningún cuerpo electoral hasta el día en que se da el escrutinio de unas elecciones, que a lo mejor su cuerpo electoral ha pasado de 11 millones a 1. No le han quitado, no ha perdido. Esto que hacen los analistas después de las elecciones, se han ido a... No se han ido. Son electores que empiezan de cero y que tras el análisis de la situación dicen, pues yo lo que haya votado las otras veces no lo sé, pero lo que sé es que en este momento quien creo que es la opción mejor, o como dicen los pesimistas, la menos mala, pues es esta otra. Así que es verdad. Y para terminar, en cuanto a lo de las encuestas, salvo algunos que ya no saben cómo esconderlo, y me voy a referir a la encuesta de La Razón de esta mañana, que verdaderamente es lamentable. O sea, todas las encuestas, incluso las de medios de comunicación cercanos a la extrema izquierda, resulta que nos dicen que Vox tiene un 2%, 3%, que le darían entre 2 y 4 diputados, pero ya digo, hasta las que son menos sospechosas de querer favorecer a Vox, o sea que prácticamente diríamos que ninguna. Pero es que un medio como La Razón ya no sabe cómo hacerlo, es decir, saca a Bildu, que tiene 1, no sé qué, saca a PNV, es decir, en las últimas encuestas sacaban mucho menos votos y mucho menos porcentaje que Vox, pues Bildu, el PNV, el PDeCAT, el PACMA, el no sé cuántos. Y resulta que para La Razón no existimos. Ya no saben cómo ocultarnos. Pero en fin, lo importante es que nosotros sabemos que vamos a entrar en el Congreso de los Diputados, que vamos a entrar en el Parlamento Europeo. Ellos lo saben también. Probablemente entremos por más de lo que están diciendo las encuestas, porque nosotros estamos viendo que hay una reacción, que hay muchos españoles valientes que ya no se creen ni la mentira del voto útil, ni la estrategia de la careta de que quítame a Rajoy, ponme a Soraya o ponme a Casado y ya borrón y cuenta nueva. Ni mucho menos esta estrategia que estábamos comentando de que, oiga, es que yo como fui votante del PP estoy secuestrado y para los siglos de los siglos amén y mis herederos tengo que seguir votando. Pues no, mire usted, les voté, me engañaron y se acabó. Y ahora me busco una opción valiente como es Vox, que sí va a derogar todas esas leyes que no se atrevieron a derogar. De aquí hay una lucha de poder muy importante entre el mundialismo y quienes defendemos la soberanía y la identidad de las naciones. Y dentro del seno de Europa hay una batalla muy cruda que se ha puesto en evidencia con el asunto de la inmigración ilegal. Están por un lado los del lobby del globalismo y del mundialismo que quieren convertir Europa en una especie de magma difuso sin identidad ninguna bajo los poderes de esos lobbies internacionales. Es exactamente lo mismo que se intentó en Estados Unidos o lo que intentaba Hillary Clinton con ese apoyo a todo lo que destruye, es decir, a los lobbies del LGTBI, a los lobbies de la inmigración ilegal, el control de los medios de comunicación sin posibilidad ninguna de respuesta, etcétera. Bueno, pues esto en Europa ha estado capitaneado por Merkel, pero se le está dando la vuelta. Es decir, ha habido un rechazo que empezó, como muy bien nos decía Trejo, con la cuestión de Hungría, pero rápidamente se sumó Polonia y ahora ya el grupo de Visegrado con República Checa, con Eslovaquia y con Austria. Con Austria y con Italia, que ha sido el detonante, ha logrado que en la última cumbre del Consejo de Europa hayan tenido que rectificar y hayan tenido que aceptar algo que de ninguna manera querían, que es el principio de la voluntariedad y por tanto que es lo mismo que decir el principio de la soberanía nacional, es decir, que se acabó esto de imponer cuotas y que se acabó esto de decir usted por narices tiene que
tiene que aceptar no sé qué número de migrantes. Es decir, hay un verdadero pulso dentro de Europa, que no es más que el reflejo de ese pulso mundial que hay, entre quienes quieren convertir el planeta en una masa difusa sin el derecho de soberanía de las naciones y quienes estamos luchando por el respeto a los valores, a las naciones, etcétera. Una vez más hay que defender, por lo menos desde Vox lo vamos a hacer, aunque parezca que ya nos tenemos que acostumbrar a este sistema. Nosotros decimos con respecto a los medios de comunicación públicos, en primer lugar, que sobran todas las televisiones y todos los medios de comunicación públicos autonómicos. Es un auténtico derroche económico, no se necesitan para nada y necesitamos esos importantísimos recursos para otras muchas cosas más importantes, como por ejemplo para reformar el sistema de pensiones, como por ejemplo para ayudar a la independencia, etcétera, etcétera. Por tanto, son recursos importantísimos. Yo voy a dar un dato, solo lo que nos cuesta la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales son 3 veces lo que cuesta la Jefatura del Estado, por ejemplo. Y esto, comparado con cualquier otro país del mundo, no lo entendería nadie. En segundo lugar, porque además son medios de comunicación, los medios de comunicación autonómicos, puestos al servicio, en muchos casos, puestos siempre al servicio del político de turno, con lo cual la pluralidad de la que presumen carece de lugar, pero carece de ningún valor. Pero es que además en algunos sitios, como especialmente como en el País Vasco, como en Cataluña, como en Valencia, como en Baleares, se han puesto al servicio de las opciones que odian a España y que pretenden romper la unidad de España, es decir, al servicio de los separatistas. Y en tercer lugar, con respecto a los medios de comunicación públicos de ámbito nacional, como es el caso de Televisión Española, lo primero que falta es pluralidad. Y lo segundo que falta es que sea un medio de comunicación objetivo, desde el punto de vista de la información. Por tanto, nosotros sí defendemos que puede haber un medio de comunicación o que tal vez que debe haber un medio de comunicación nacional para dar todos aquellos contenidos que los medios de comunicación privados no quieran dar, especialmente todos los que tengan que ver con difundir informaciones que afecten al interés general. Contenidos culturales, periodísticos, pedagógicos, para que se conozca España, todo ese tipo de programas que hacen nación, es decir, que tengan un contenido nacional. Bien, incluso, repito, hasta encuentros deportivos donde juegue la selección, que no quieran sacarlo, o cualquier situación de estas. Pero evidentemente tiene que ser con un carácter profesional. Entonces deberá haber una ley, y nosotros propondremos una ley de Radio y Televisión Española que lleve consigo que quienes lleguen sea mediante un concurso en el que lleguen auténticos profesionales, no el comisario político del partido de turno. Creo que nos merecemos los españoles, porque nos cuesta una fortuna, tener un medio de comunicación que digamos, oye, lo ha dicho Televisión Española, es creíble, porque ha contado la información de manera objetiva, aunque al contarla le esté metiendo palos al propio gobierno. Da igual, es que no es el boletín oficial del gobierno, no es el Pratva, no es el altavoz propagandístico. Y esto que venimos soportando desde hace 40 años, que son la televisión del PSOE, luego del PP, luego ahora de Pedro Sánchez, luego va a ser de los podemitas. No, hombre, no, queremos un medio de comunicación nacional que sirva para, ya digo, trasladar todos esos contenidos que hacen, por ejemplo, para emitir montones de deportes que en la práctica están ocultados y que hay millones de españoles que practican muchísimos deportes que no aparecen para nada, que parece que solo se juega al fútbol. Y se olvidan de la cantidad de deportes de montaña, de artes marciales, de tal, en los que somos pioneros en España y que nadie saca un solo partido más que 33 segundos o milésimas de segundo cuando algún deportista ha llegado a la a la medalla de oro. Sí, es verdad, solamente. Pues démosle cabida a otros muchos deportes. Demos cabida a hablar de personajes históricos, a reportajes que nos enseñen cómo es España, en fin, tantísimas cosas sobre nuestra naturaleza, nuestros pueblos, etcétera. Hagamos un medio de comunicación que sea un instrumento al servicio de los intereses nacionales, no de los intereses de los partidos. Yo creo que ahí es donde está la cuestión importantísima. Dentro de que a veces nos perdemos por las ramas, doctor Poveda estaba tratando este tema que forma parte de 3 frentes que atentan contra una cuestión fundamental. Es el ataque a los más débiles. El ataque a los más débiles se está haciendo por 3 líneas. Con las leyes del aborto, que se ataca al no nacido, que se ataca a la madre gestante que se encuentra en una situación de debilidad social, de debilidad económica, de debilidad de información, y en vez de apostar precisamente por el apoyo económico, por la educación sexual, por evitar en la medida de lo posible esa dramática cifra de 100.000 abortados en España, con un objetivo desde el gobierno de lograr impulsar, llegar al aborto cero,
En segundo lugar, se apoya las políticas del vientre de alquiler, que al final lo que intentan es también atacar al más débil, que en este caso es mujeres que por situaciones económicas desesperadas se convierten en la mayor explotación que puede haber de una mujer, que es convertirla en una máquina de reproducción. Y en tercer lugar, ahora con la eutanasia, también contra los más débiles, que son esos ancianos desvalidos, que muchas veces, como se ha demostrado en otros países de Europa, muchas veces por intereses económicos de su familia fuerzan estas situaciones de eutanasia. Por tanto, esto que se ha vendido o que se nos está queriendo vender a través de esos siniestros lobbies internacionales, de que hay derecho al aborto. No, mire usted, el derecho es a la vida. Que hay derecho al vientre de alquiler. No, lo que hay es derecho del hijo a tener una madre natural. Y en tercer lugar, el derecho no es a poder quitarle la vida a una persona, sino el derecho a defenderla. Por tanto, desde Vox vamos a defender siempre, como núcleo de nuestra política, la defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Y por tanto, combatiremos todas esas ideologías que bajo eufemismos lo que pretenden es atacar, repito, al más débil. Lo que hay que hacer es apoyar al más débil, al no nacido, a la madre gestante, a esa mujer que se ve abocada a convertirse en el vientre de alquiler de otra, que normalmente es por dinero, etcétera, etcétera. Sí. Y en tercer lugar, esos pobres ancianos, esas personas, o no ancianos, personas con graves enfermedades, que lo que hay que hacer es apostar por toda la investigación, como decía el doctor, en cuidados paliativos. Y yo me quedo con un titular. En México no hay democracia. Han matado a 140 candidatos, han atentado contra 50 familiares de los candidatos y el narcotráfico es el que impone al final los candidatos. No hay democracia en México, por mucho que nos lo quieran vender. Es un estado fallido y es un estado violento hasta el máximo. Es algo de lo que ocurría en Colombia hasta que Uribe puso un poco de orden, y ahora estoy seguro que Iván Duque va a hacer lo mismo. Javier Ortega Smith, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, a vosotros.